Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Un mundo mejor entre todos, para todos, no solo para algunos pocos. Gracias por estar ahí. Fernando de Cislo es un gran artista peruano que nació en 1925. Es uno de los más destacados artistas de vanguardia del Perú y una figura clave en el desarrollo del arte abstracto en América Latina. Es hijo de Witold de Cislo, científico, físico y diplomático polaco afincado en el Perú, y de María Valdelomar Pinto, hermana del escritor Abraham Valdelomar. Estudió en el Colegio de la Inmaculada. En marzo de 1944 comenzó la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería en su país, pero dejó para seguir su verdadera vocación en la Academia de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bajo la tutela del austríaco Adolfo Winternitz, estudios que tampoco concluyó. Hizo su primera exposición en 1947. Viajó a París al año siguiente, regresando en 1951 a su país natal. Reivindica aquellos años en la capital francesa como definitorios para su arte. Se casó con la poetisa peruana Blanca Varela, con la que tuvo dos hijos, Vicente de Cislo, reconocido arquitecto, y Lorenzo de Cislo, quien falleció en un trágico accidente aéreo. Después de su divorcio, se casó con Liliana Yavar. Reconocido a nivel mundial, de Cislo sigue actualmente pintando. Hace propias las palabras de André Malraux sobre el arte. Quizá uno de los sentidos de la palabra arte es darles a los hombres conciencia de la grandeza que hay en ellos, que ellos mismos ignoran. En 2009 estuve en Lima, Perú, lo entrevisté, extensa entrevista, que van ustedes nuevamente en el cuento de la buena pipa en pintura, inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Desde 1969 somos parte del arte de los rosarinos. CRAS, Artes Plásticas, ahora en La Prida 525. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfonos 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Espacio Cultural Fraternitas, Moreno 1056, teléfono 424-1443. Arte, talleres, libros, conciertos. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Grupo OSDE. Centre Catalá, 115 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Maestro de Cislo, bueno, gracias por recibirnos en su casa en San Isidro, que es una magnífica casa por lo que veo. Bueno, es una casa que ya tiene sus años. ¿Cuánto hace que vive acá? Esto lo construí en 1972. Ajá. Y lo diseñó un amigo muy querido que ya murió, el arquitecto Mero Quesada, que es uno de los renovadores de la arquitectura peruana, ¿no? ¿Compartieron el diseño de la casa? Él diseñó todo, sí. Ahora, originalmente era mucho más chiquita, fue creciendo y todavía él estaba vivo cuando hicimos algunas ampliaciones. Vamos a verla, ¿puede ser? ¿Cómo no? Maestro, ¿era un terreno? ¿Era una casa que demolieron? No, yo compré el terreno
Yo compré el terreno y a partir de cero. Sí. ¿Y cómo se fue agrandando? Vamos hacia adentro. Bueno, en principio era solamente la planta de un estudio que yo había tenido en París. O sea, un espacio para trabajar de techo muy alto, una mezanine para dormir, abajo una cocina, exacto lo que tenía en París. Y después fue creciendo, pues me volví a casar, vine a vivir acá. Es enorme, sí. Lo último que he hecho ya lo diseñó mi hijo, que es arquitecto. Él diseñó esto porque ya... Lo que estamos viendo allá arriba. El arquitecto había muerto, el arquitecto, mira que estaba... Exactamente es ese bloque de allá que es un depósito para cuadros porque ya estaba un poco agobiado. Claro. Pero ya Miro Quesada no estaba vivo, entonces mi hijo, que es arquitecto, lo diseñó. Bueno, magnífico porque guarda la referencia absoluta. Conservar. Y acá entramos a este enorme living, también muy iluminado, lleno de tesoros precolombinos, aparte de su magnífica obra. ¿Esto sí es de la primera etapa? Sí, claro. Esto era el estudio en realidad antes. Esto era el estudio, ahí la mezanine. Acá tenemos pintura cusqueña enfrente nuestro. ¿Sí? Ese par de cusqueñas son muy lindos porque uno se da cuenta de la influencia de Zurbarán en la pintura cusqueña, ¿no? Claro. Toda esa manera de trabajar los pliegues de los tejidos tan severa, tan cubista, digamos. Magnífica obra, ¿eh? Maestro, y acá tenemos una obra temprana suya. Sí, esto es una cosa que tiene un cierto valor sentimental para mí. Es la primera cosa que vendí en mi primera exposición y la compró un psiquiatra peruano muy conocido que ya murió. Y como 20 años después de haberla comprado, esto es de 1945, como 20 años después de haberla comprado, un día lo encontré y me dijo, oiga, ¿no le gustaría a usted cambiar esa pieza primera que tengo yo suya por una cosa más moderna? Y yo le dije, encantado, claro. Salió ganando usted porque el cuadro es histórico en este caso. Bueno, por lo menos histórico, sentimentalmente seguro, histórico. Seguro. Ya había una imagen que no tenía que ver con la figuración, entonces tempranamente había roto con el clasicismo académico. Sí, aún con la manera de pintar que me enseñaban en la Universidad Católica, porque el director, el profesor en la Universidad Católica, un pintor muy respetable, muy valioso, que era Adolfo Winternitz, era un pintor postimpresionista austriaco, vagamente con toques de expresionismo, que era una pintura que no era lo que a mí me interesaba. Yo estaba más interesado en Picasso, en el cubismo, etcétera. O sea, tempranamente ya estaba interesado en las nuevas manifestaciones. Usted nació en toda mi generación, los poetas, los arquitectos, publicamos una revista muy valiosa en esa época, muy valiosa en el desarrollo de la literatura peruana, que se llamaba Las Moradas. Y que era una revista que estaba completamente al día, ¿no? Y entonces ahí toda una generación de poetas que salió, muy buenos poetas, Eielson. ¿Son los que son conocidos actualmente como la generación del 50? Del 50, sí. Maestro, además tiene tesoros que son... Buenas cosas precolombianas. Esto es africano, por ejemplo. Esta imagen es africana. Y esto es vicus, esto es una corona vicus del siglo VI. Es cobre, lo que llaman champi, ¿no? Sí. Es cobre mezclado con oro, ¿no? Estos son los aretes. ¿Y cómo consiguió estas piezas? Usted sabe que aquí se conseguía, sobre todo antes. Se conseguía antes, ahora es ilegal. No es ilegal tenerlo, no. Venderlo, sacarlos del país. No, sacarlo del país es lo que es ilegal. Pero uno lo tiene, lo registra y puede disfrutarlo, ¿no? ¿Y decíslo esta obra que tenemos acá? Sí, ese cuadro tendrá unos 4 años, 5 años.
O sea, bien reciente. Sí, reciente, es bastante reciente. Esas esculturas ya son más antiguas. Allá nos recibe también en la entrada un esqueleto de... Sí, es de Oaxaca, es de México. Esos son los esqueletos con que celebran el Día de los Muertos. Están hechos para quemarse en realidad. Los queman el Día de los Muertos. ¿Sí? Pero yo lo conseguí una forma de exorcizar la muerte, ¿no? Sí, pues. Claro. La relación de los mexicanos con la muerte es muy interesante, ¿no? Porque es una cosa de entre una fiesta y... Le faltan el respeto directamente. Sí, sin duda. Además hay un regocijo, hay una... Bueno, es gente que creía en la vida posterior. Vamos a charlar, nos va a contar un poquito cómo transcurrió su vida, cómo comenzó, cómo descubrió este amor por las artes plásticas, por las artes visuales, por la pintura. No sé cómo lo llama. ¿Qué es usted? ¿Un artista visual, un artista plástico, un pintor? Yo soy pintor, sí. Simple. Claro que he hecho algunas esculturas, muchos grabados y mosaicos, esas cosas. Pero básicamente se definiría como un pintor. Para mí mi mundo es la pintura. Quiero decir que ni en esculturas, ni en grabados, ni en ninguna de las otras cosas que he hecho he inventado. Las esculturas que he hecho han salido en mis cuadros, como en mis grabados, ¿no? En esta casa tiene también su taller, acá trabaja. Sí, acá arriba tengo el estudio. ¿Dónde hacemos la charla? ¿Arriba o acá? Donde ustedes digan. Vamos arriba, así le mostramos al público también el estudio donde trabaja. Decíslo, usted nació en 1925 en Lima. En Lima, sí, en Barranco, aquí al sur de Lima. Un barrio maravilloso. Sí, muy lindo porque es junto al mar, ¿no? Toda mi vida he vivido en realidad junto al mar. Es el barrio que Chabuca cantaba con el Puente de los Suspiros, aquella Lima de otrora, ¿no? Exactamente. Y todavía es un barrio muy bohemio, ahora un poco demasiado bohemio. Como un tanto foresport, ¿no? Un poco para el turismo. Sí, no, pero es un poco peligroso ya. Sí. ¿En qué sentido? ¿Qué sentido? Que hay gente, muy tarde en la noche hay gente ya en estado un poco discutible. O sea, hay una hora en la que conviene irse directamente. Decíslo, ¿cuándo se dio cuenta que quería ser artista? Porque usted comenzó a estudiar arquitectura, carrera que no terminó, y sí comenzó estudio de Bellas Artes. Claro. ¿Carrera que terminó? No totalmente, estudié 4 años en la Escuela de Arte de la Universidad Católica. Pero mire, yo en realidad... lo que he sido desde niño un gran lector. Entonces siempre estuve muy interesado en el arte. Un hermano de mi madre es uno de los fundadores de la poesía peruana contemporánea, Abraham Valderomar. Y entonces toda mi vida mi padre también escribía libros de viajes, o sea, toda mi vida, mi adolescencia se desarrolló entre libros. Además leí muy buenos libros, muy buenos textos, gracias, entre otras cosas, a Leoplan, la revista argentina que publicaba novelas completas. Una cosa fantástica. Sí, fue una revista que de alguna forma... En toda América Latina, claro, ¿no? se recuerda todavía. Sí, en toda América Latina hemos leído novelas de Dostoyevsky, cantidad de cosas he leído en Leoplan cuando era niño. Bueno, el hecho es que cuando terminé el colegio, yo tenía una inquietud por las artes y al mismo tiempo tenía una grande facilidad para las matemáticas. Entonces pensé que esa conjunción daría un arquitecto. Y entonces comencé a estudiar arquitectura. Al segundo año que quise mejorar mi dibujo, me matriculé en un curso nocturno en la Católica, un curso nocturno de dibujo. Y a los 2 días de estar ahí me di cuenta que ese era mi destino, ¿no? Que ese era lo que yo quería hacer, mi camino de Damasco, como dicen. ¿Y cómo fue el camino? ¿Fue un camino fácil, difícil, complicado? No, muy difícil, porque en esa época, qué decirle, en Lima no habían galerías. En Lima la primera galería de arte que hubo se fundó en 1948.
Y yo mi primera exposición ya la había hecho en 1947, o sea que pintores novatos, principiantes o pintores consagrados como José Sabogal o los indigenistas, todos exhibíamos en institutos culturales, en asociaciones musicales, en alternativos. Completamente, no había el comercio de arte, la galería de arte no había. Esa la fundó Paco Moncloa en 1948. Ahí comenzó muy lentamente y entonces este grupo de mi generación, que aquí en Perú se llama la generación del 50, hicimos una campaña primero por sacar a la arquitectura de la imitación de la arquitectura colonial española, es decir, que las portadas de las casas no parecieran portadas de iglesias del siglo XVII o que pues, parecieran casas haciendas, etc. Entonces ahí hubo una batalla que la dimos en materia de arquitectura y después en materia de literatura. O sea, fue un movimiento totalmente de ruptura. Totalmente, y complejo, porque había buenos músicos, dodecafonistas, ¿no? José Malcho, Celso Garrido Leca, Enrique Turriaga, Pinilla, habían arquitectos, Miro Quesada, Williams, etcétera, y habían escritores estupendos. Lo mejor seguramente, como siempre en el Perú, lo mejor ha sido la poesía, ¿no es cierto? Jorge Eyelson, Javier Sologuren, Sebastián Salazar Bondi, Blanca Varela. Yo en esa época me casé con Blanca Varela, pues, y con ella tuve los dos únicos hijos que he tenido. Uno de ellos murió en un accidente de aviación. Bueno, de ahí el año 49 me fui a París. ¿Cuánto tiempo duró esa estancia en París, que además significó un cambio absoluto porque le descubre un mundo completamente diferente, ¿no? Sin duda, definitivamente. ¿Cuánto duró ese viaje? ¿Cuánto duró esa estancia? Estuve en París. Siempre digo, en París descubrí dos cosas importantísimas. La primera, que los cuadros que me habían enseñado a pintar en la escuela no eran los que yo quería pintar, sino la técnica de la pintura postimpresionista no era la técnica que se acomodaba con mi manera de sentir, sino la pintura que me interesaba era mucho más sofisticada técnicamente, de veladuras y cosas así. Y la otra era que era latinoamericano. Yo creí que era peruano y no, en París uno descubre que es latinoamericano, es decir, que los lazos, los denominadores comunes entre argentinos, chilenos, mexicanos, todos teníamos la misma patria, ¿no? Si uno descubre fuera de su país ese tipo de raíces que lo hermana con el resto de Latinoamérica, ¿cierto? Sin duda. Ahí conocí, para mí, el gran descubrimiento de París. Si tuviera que resumirlo en una persona, sería en Octavio Paz, el poeta mexicano, que era un poco mayor que nosotros. Ese Octavio había nacido en 1914, o sea, era 11 años mayor que yo. Ahí inicié con él una amistad que nunca cesó, es decir, cuando hasta el día de que Octavio estaba por morir, me fui a México a verlo por última vez. Pues, Octavio va a ser una persona increíble, de la cultura, la información, la generosidad con los jóvenes y la calidad de su poesía y la calidad de su crítica. Era realmente un peruano, un mexicano universal, era como Borges. América Latina produce ese tipo de personas que son buenas, que conocen todas las literaturas. Decíslo, el ambiente que frecuentó en París en esa época era de intelectuales. Otro nombre famoso que conoció, que frecuentó precisamente, fue el de André Breton. Sin duda, yo siempre estuve muy interesado en el surrealismo, sobre todo en la teoría surrealista. Yo creo que el pensamiento surrealista es la mejor explicación que se ha encontrado para el acto artístico, ¿no? Y entonces la pintura surrealista me interesa menos, pero el pensamiento siempre me interesó, y entonces gracias a Octavio Paz casualmente frecuenté las reuniones del final del grupo surrealista
en Place Blanche, ahí en el Boulevard Clichy, en París. Pero lo más interesante era el grupo latinoamericano, porque Octavio Paz quería sacar una revista latinoamericana, para la cual hasta tenía el nombre, que se iba a llamar, un nombre tomado de Mariano José Larra, se iba a llamar El Pobrecito Hablador. Y entonces nos reuníamos todos los martes en el Café Flor. En el segundo piso del Café Flor, un grupo de latinoamericanos distinguido. Estaba Cortázar, a quien conocí mucho en esa época. Estaba Cortázar, estaba Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, Carlos Martínez Rivas, de Nicaragua, Arturo Serrano Plaja, español, estaba Jaime Valle Inclán, el hijo de don Ramón, bueno, Octavio Paz. O sea, fueron 6 años de un crecimiento permanente. Sin duda, fue años que... Además tuvo la oportunidad de conocer a los grandes maestros en forma directa, ver los museos que de alguna forma se convirtieron en sus maestros también, sin ellos mismos saberlo, ¿no? Sin duda, yo siempre digo, cuando en esa época, cuando yo vivía en París, los monstruos estaban vivos. O sea que estaba vivo Picasso, estaba vivo Braque, Matisse, estaba vivo André Gide, André Malraux, es decir, gente que usted encontraba en la calle, en Saint-Germain-des-Prés. Yo he visto a William Faulkner en el Flor, es decir, Giacometti todos los días, verlo pasar por la puerta del café donde íbamos todos los días, que era un pequeño café que se llama Old Navy, ahí al costado del Demago. O sea que estaban vivos, era la época en que París era el corazón del mundo. Privilegio, ¿no? Sin duda. Y además, verlo tangiblemente en forma directa a Rembrandt, a Van Gogh, a Goya, a Velázquez. Ahí fui donde recibí mis mejores lecciones de pintura, sin duda, viendo la pintura de Rembrandt, los pintores que más admiro, ¿no? Rembrandt, Tiziano, los venecianos, la pintura por veladuras. Entonces ahí es que descubrí, me puse a investigar cómo se hacían las veladuras y copié cuadros de Tiziano, sobre todo de Tiziano y de Tintoretto, porque un año me fui a vivir a Florencia y vivía muy cerca del Museo Pitti, del Palazzo Pitti. Y entonces ahí iba a copiar cuadros de Tiziano para tratar de encontrar esa técnica, ¿no? Que no era la pintura directa, sino, es decir, si usted quiere poner un rojo en el cuadro, usted pone un anaranjado, lo deja secar y le pone una transparencia rojo oscuro, ¿no es cierto? Entonces sale un rojo muy desde adentro, muy intenso. Y entonces eso es lo que técnicamente lo que más aprendí en París. ¿Siente que es una deuda que tiene con ellos, que de alguna forma lo influenciaron, aunque la imagen suya sea completamente diferente? Sin duda, decir, Rembrandt es, yo creo que la influencia más fuerte que yo tenía en pintura. Y si debiera elegir tener la posibilidad de la obra de uno de esos grandes maestros en casa, que fuera suya, ¿a qué maestro elegiría y qué obra de ese maestro? Bueno, ese es tan complicado, ¿no es cierto? La pregunta es arbitraria, pero bueno. Últimamente usted sabe los últimos años, el cuadro que me fascina es La muerte de Sardanápalo desde la Croix. Y estoy esperando, ahora en abril que tengo una exposición en Los Ángeles, me va a dar un salto a París para volverla a ver. Es una maravilla esa obra, pensar que fue tan denostada, tan criticada, tanto es así que de la Croix la tuvo que arrumbar no sé cuántos años, ¿no? Un cuadro tan fascinante. Pero, qué decir, los pintores que admiro son muchísimos. Rembrandt, Tiziano, Leonardo, y Van Gogh, Cézanne. ¿Cuándo comenzó a darse cuenta de la importancia que su nombre y su obra comenzaban a tener en Perú? ¿Cuándo se da cuenta usted de la dimensión de su trabajo, de la dimensión que alcanza su firma? ¿Década del 60, 70? Bueno, yo le diré que
Yo nunca me he dado cuenta de eso, no creo que sí eso exista. Sí, para mí sí hay algunas cosas que marcan. Es desde cuándo puedo vivir de mi pintura, es decir, puedo no hacer otra cosa que pintar. Y más o menos yo lo sitúo a mitad de los años 60, que comencé ya a vender como para vivir de la pintura. Y vivir primero ajustadamente y después un poco mejor. Pero yo sigo pensando, mire, en eso soy un realista total. Yo sigo pensando que para un pintor como yo, el cuadro no es más que una derrota. Es decir, siempre hay un desfase entre lo que quería, lo que soñé hacer cuando lo comencé y lo que consigo atrapar, ¿no es cierto? Entonces hay una cosa que es una derrota. Uno no hace lo que quiere, sino lo que puede, ¿no? Exacto. Y entonces la obra de un pintor como yo no es más que una colección de derrotas. Lo fantástico es que... Qué buena derrota, ¿no? Lo fantástico de eso es que lo estimula a uno a seguir trabajando, y uno puede tener 83 años como tengo yo y todavía despertarse pensando lo que voy a retocar, cambiar, etcétera, en el cuadro que estoy haciendo, ¿no? ¿Tiene una rutina diaria de trabajo? ¿Se levanta bien al taller? ¿A qué hora comienza? A las 9:30 de esta hora, 9:30 de la mañana comienzo y hasta mientras hay luz trabajo. O sea, sin interrumpir para almorzar, nada. No, sí, almuerzo un par de horas y regreso. Mientras hay luz del día pinto. La luz de acá es maravillosa, además, ¿no? Decíslo, y además, ¿cómo hace? ¿Trabaja en un cuadro únicamente? ¿O tiene 2 o 3 y simultáneamente va trabajando? Varios, sí. Y en eso soy muy discípulo de Bonnard, el postimpresionista francés. Es decir, siempre estoy retocando los cuadros que he hecho, los viejos, los hago traer para cambiarle una cosa. Usted sabe que Bonnard era fantástico. Cuando fue al premio Carnegie en Pittsburgh de jurado, se alojó en la casa del señor Phillips en Washington, en la colección Phillips, que tiene como 6 Bonnard maravillosos, ¿no? Y entonces cuenta el señor Phillips que un día se levantó y encontró que Bonnard estaba retocando un cuadro de hacía 30 años. Andaba con una cajita de colores y un pincelito. Y iba por los museos añadiéndole cosas a sus cuadros. Y yo creo que esa es una cosa que yo siento mucho. También lo hace. Sí, lo hago total. Y no se corre el riesgo de una obra terminada en una época determinada, porque uno va cambiando, por más que la imagen pueda ser semejante, uno cambia. ¿No se corre el riesgo de cambiarle el clima a la obra que se consiguió en aquella época? Gritarlo al propietario. ¿Eso le gusta? Una vez que un señor me trajo un cuadro que me pidió por favor que se lo barnizara, se lo barnicé y encontré que el cuadro mejoraría agrandándole una mancha amarilla que tenía. Y lo hice, y cuando regresó por su cuadro, se quedó espantado y me dijo, pero ¿qué ha hecho usted? Me ha malogrado el cuadro. Me arruinó la pintura. Yo creí que iba a estar muy contento, pero es así. Es que desgraciadamente son perfectibles. Y claro que no los Leonardo ni los Rembrandt, esos son imperfectibles. Pero yo creo que aún ellos deben haber dicho algo como lo que usted dijo recién, que uno trata de hacer lo que mejor sabe y puede, pero siempre queda un margen para seguir mejorándolo. Pero también hay un momento, decirlo, en la que no se puede, porque si uno ablanda la pintura y en lugar de mejorarlo lo arruina, ¿no? Sin duda, sin duda. Allí esa vieja, la máxima de los Van Eyck, los fundadores de la pintura del óleo, era als ich kann, ¿no? Todo lo que puedo. Pero eso nunca es suficiente, pues. Uno siempre uno puede una cosa y es capaz de imaginar algo mejor, ¿no? ¿Y cuánto tiempo de elaboración le lleva cada obra en total, digamos? Es difícil decirlo, pero unas 3 semanas, 4 semanas. ¿Qué soporte? ¿El soporte es tela y el material? En general pinto en acrílico. Estos son unos carbones que he hecho
con mi galerista en Los Ángeles, en California. Él una vez vio un dibujo mío así sobre tela y me dijo, ¿por qué no hacemos una exposición solo de dibujos sobre tela grandes? Y a mí me entusiasmó la idea, esto hace un año. Y entonces quedamos en hacerlo y ya tengo 10 de estos. Necesito 6 más. La exposición es en abril, fin de abril. ¿Cómo siente que fue cambiando su trabajo? Decís, ¿lo marcaría algunas etapas? Del 50 al 60 mi pintura era de tal manera, del 60 al 70, digo por decir décadas, ¿no? ¿O fue cambiando insensiblemente, aún pareciéndose a decirlo siempre, ¿no? Yo siempre digo que hay un refrán francés que define mi pintura perfectamente, que es un refrán que dice, contra más cambia, más es lo mismo. O sea que cambia, pero es lo mismo. Es decir, además los cambios van apareciendo sin que uno los busque, ¿no? Sí, exacto. Quizás lo que es esa misma carrera, ¿no es cierto? El galgo que trata de alcanzar a la liebre que se le escapa. Y yo siempre digo, quizás los cuadros que hay ahora, que hago ahora, hubieran satisfecho a la persona que yo era hace 15 años. Pero uno no solamente envejece, sino avanza también mentalmente, ¿no es cierto? Y entonces siempre la meta está más lejos que uno, es inevitable. Además el pintor tiene la ventaja de permanecer eternamente joven a través de su pintura, ¿no? Porque uno, si mientras pueda seguir pintando, está vital absolutamente. Sin duda es un desafío permanente y además que como es un trabajo manual al mismo tiempo, lo mantiene a uno activo, físicamente también, ¿no? Además usted está activo en materia política, está interesado por la política del país, por la política de Latinoamérica, por la política del mundo. ¿Cómo siente que está ubicado Perú? ¿Cómo está Latinoamérica en el consenso mundial? Latinoamérica ha vivido sistemáticamente periodos parecidos, semejantes, que nos hermanaban. Años maravillosos de apertura democrática y cultural en los 60, años tenebrosos de dictadura en los 70, una nueva apertura democrática con fuertes presiones económicas, que de alguna forma había una dictadura económica en ese sentido, aunque era democracia. Y ahora en los 90 y comienzos del 2000 estamos viviendo una apertura hacia una aparente pseudo izquierda. ¿Comparte esa idea? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo siente eso? Yo le diré que lo veo con mucho terror, porque me parece que el presidente Chávez de Venezuela es una persona un poco irresponsable, un poco inmoderada y que tiene demasiado dinero. Y entonces ahí hay una cosa que corrompe a todo el derredor, ¿no? Y yo creo que y por ahí no es el pleito, los países que han desarrollado democráticamente, esos son los que caminan. Chile lo que camina, el Perú ahora camina, Colombia camina. ¿Cómo decirle? Esa democracia populista nunca ha llevado a buenos términos. Eso lo que trae es líderes, y los líderes no quieren al pueblo. Los líderes lo que quieren es a sí mismos, quieren perpetuarse. Ellos creen que tienen la verdad y les importa un comino que la gente mejore o no. Lo que les importa es quedarse ahí gobernando, sean de derecha o sean de izquierda, ¿no? En realidad eso nos definiría un poco, lamentablemente, al político que conocemos, que lo único que pretenden es servirse de la política en su beneficio propio, sea del color político que sea. Sin duda, eso es lo tremendo, ¿no? Debería ser al revés, ¿no? Que el que llegue al poder debería ser para mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. Claro. El presidente Truman, que con los años uno se da cuenta que fue un tipo formidable. El presidente Truman decía una cosa formidable, decía: cuando yo deje la Casa Blanca, tendré el privilegio de volverme otra vez ciudadano. Ahora lo que he sido es un empleado de los ciudadanos, ¿no? Que es como debería ser, pero no es. Desgraciadamente la política el poder corrompe mucho, ¿no? La lectura ha sido parte presente de su vida
siempre, por lo que nos dijo hace un ratito. ¿La música? La música también. ¿Cine? Soy una apasionada de la música clásica. Desgraciadamente, todo lo que pasa ahora en materia de música popular es una desgracia para mí. Es decir, el rock ha tenido el privilegio de destruir todas las músicas locales, ¿no? Es decir, ya no hay música peruana, ni música francesa, ni música italiana. Es decir, todo eso, ni jazz, todo eso ha desaparecido. Cada vez vamos regresando más al tan primitivo, al ritmo. ¿Y en materia de cine? ¿Le gusta el cine? ¿Ve cine? ¿Qué cine? Por el cine tengo. ¿Qué tipo de cine? ¿Qué artistas en cuanto a la dirección? ¿A quién privilegia? Visconti, Fellini, los italianos, pero los franceses también. El año pasado Marimbat es una película que nunca he olvidado. Pero el cine americano también puede ser buenísimo. ¿Qué libro leyó más de una vez? ¿Cuál podría ser considerado su libro de cabecera? Muchos, pero Proust siempre ha sido el libro que más he leído. Es el autor que más me ha llegado, pero qué decirle todo, Leo. Borges me encanta. Borges es un personaje, un escritor fascinante, ¿no? ¿Qué película vio más de una vez? Bueno, muchas he visto, algunas que no son tan excepcionales como películas, pero que siempre encontré muy cómodas. Amadeus es una película que he visto muchas veces, pero Marimbad la he visto mucho, y Fellini, todas las películas de Fellini las he repetido. ¿Trabaja con música? Siempre, permanente. Nunca he dejado. Siempre, eso seguramente lo heredé de mi padre, que era eslavo, ¿no? El amor a la música. ¿Su padre es eslavo, su madre? Mi madre peruana, sí, iqueña, del sur de Perú. Como le decía, era hermana de un poeta peruano que murió muy joven, pero que tuvo mucha influencia en la poesía, en la formación de la poesía moderna en el Perú. ¿La llamaría su pintura de alguna forma? ¿Qué es? ¿Expresionismo abstracto? ¿Una manera de informalismo? Mire, originalmente era abstracta, pero ya es muy difícil, ya hay demasiadas alusiones al espacio. No hay descripción de la naturaleza más que alusiones. Pero usted ve en ese dibujo que está comenzando ahí, usted ve que hay una puerta, ¿no? Sí, una puerta abierta muy sugestiva. Lo que hay adelante es una cosa abstracta, o sea, ¿Y cómo nace el trabajo? ¿Decís lo que comienza con un boceto, comienza con una idea o comienza directamente en la tela? No, comienzo con un boceto, pero qué decirle, como le decía, siempre estoy buscando lo mismo, ¿no? Hay un cuadro que tengo adentro que he tratado de sacarlo durante los últimos 60 años. Un cuadro siempre es hijo de otro cuadro, ¿no es cierto? O sea, la idea es, este cuadro no salió, pero si se planteara de tal otra manera, quizás sería más. ¿Cuál fue la última muestra que vio que le gustó? ¿Cuál fue acá o en alguna parte la muestra de quién, dónde? Una muestra que lo haya impactado realmente, porque por ahí a sus años, con su trayectoria, con su cantidad de obras vistas, a lo mejor uno se puede llegar a insensibilizar o habiendo visto demasiado, nada lo impacta de verdad, porque está muy aguda la sensibilidad para descubrir dónde está la mentira, ¿no? La última exposición que he visto, el año pasado vi una exposición que me impresionó mucho. En la Pierpont Morgan Gallery en Nueva York, en la galería del Banco Morgan, que es una galería preciosa, ahora la ha hecho Renzo Piano. Había una exposición de cartas de Van Gogh, de las cartas de Van Gogh a su hermano y a un pintor francés, a un joven pintor francés. Bueno, esas cartas de Van Gogh siempre tienen dibujitos de lo que está pintando, ¿no? Y entonces estaban todas las cartas puestas en unas placas de vidrio en el centro de la sala. Y alrededor los cuadros
que nacieron de los dibujitos que están en las caras. O sea, croquis permanentemente en las caras. Y una cosa tan impresionante, porque está hablando él de lo que está haciendo y usted ve el resultado. Claro que eso desgraciadamente ya no se va a poder ver mucho, porque con el precio de los cuadros ahora y los seguros de los cuadros hace que sea casi imposible moverlos, ¿no? Pero todo eso de los precios es un escándalo, le voy a decir. Pero le digo, una cosa que es terrible es que los precios, esa subida de precios de la pintura, hace que nosotros los pintores hayamos perdido al coleccionista. Y ya la persona aficionada a pintura no tiene dinero para comprar pintura. Y entonces las personas que compran son personas ricas que quieren decorar sus casas, que quieren disfrutar del estatus que da tener un cuadro de Kúnig colgado en su casa y decir me ha costado. Más que del placer estético, un placer de mostrar su poderío económico. Mire, cuando yo vivía en París, había un doctor Girardin, un dentista, que cuando se murió dejó su colección al Louvre. En su colección había 7 Picasso, 5 Braque, 4 Matisse, Modigliani, todo había. Era un dentista que había sido dentista de los pintores y los pintores le habían pagado con cuadros. Y él dejó una fortuna de cientos de millones de dólares al Louvre. O el altruismo, la generosidad de compartirlo con todo el mundo después de su muerte, ¿no? Sí, bueno, felizmente que los cuadros, sean caros o no, todos terminan en los museos. Eso es por suerte. Y además yo tengo otra teoría, que es que los cuadros terminan por ser anónimos. Es decir, el que los ha hecho desaparece. Cézanne se vuelve un nombre que uno le pone a ciertos cuadros que se hicieron a fines del siglo XIX en Francia, ¿no es cierto? Es decir, el hombre ha desaparecido, es igual como el arquitecto que hizo la catedral de Notre Dame. No tenemos el nombre, es el espíritu del grupo humano que había que produjo eso, ¿no? Si debiera hacer una autobiografía, ¿alguna vez escribió una autobiografía o le propusieron que escribiera su vida? No. Y si le proponemos nosotros ahora es que verbalmente haga una breve autobiografía verbal, ¿qué no podría dejar de decir de Cislo? ¿Qué no puede dejar de comentar en una breve autobiografía para nuestro programa? Yo le diré que, no sé, ya le decía los años que yo pasé en París, que de mi juventud marcaron mi manera de pensar y de sentir para siempre, ¿no? En el disco duro que uno tiene adentro ocupan un espacio que es mucho mayor que lo que ocupan 6 años de cualquier otra persona, pero hay tantas cosas que no tienen nada que ver con la cultura ni con el arte, y sin embargo que son tan graves para uno. Sin duda la muerte de mi hijo, por ejemplo. Pero sí, terrible, ¿qué edad tenía? Tenía 35. ¿Accidente de aviación? Eso debe ser absolutamente insuperable, no creo que... Es un escándalo, es decir, los padres no entierran a sus hijos, los hijos entierran a los padres. Es antinatural directamente. Es un escándalo. Pero en fin, hay miles de cosas así, las veces que estaba enamorado, sin duda han sido graves, lo que he sufrido por mujeres o por... En buena hora, ¿no? En buena hora, pero... Claro, es dulce recordar, pero es difícil de vivir, pero en fin. Eso es van marcando y ayudando. Lo que ha hecho, es lo que ha producido los cuadros, sin duda, ¿no es cierto? ¿La muerte le asusta? ¿La tiene presente? ¿No piensa en eso? Mucho pienso, toda mi vida he pensado, mucho pienso. Pero no le tengo miedo, me da pena, es decir, yo soy una persona que ama tanto la vida que me da horror pensar que no la voy a tener. O sea, le falta tiempo para seguir haciendo cosas. Seguro, y como no creo en nada, yo soy agnóstico, y que me cremen y echen en el Océano Pacífico mis cenizas, pero entonces cada minuto cuenta, y que conforme, y a la edad que yo tengo, uno siente que
que ya le da miedo, me da miedo hacer un plan para 2 años, me da miedo, por más bien que me sienta. Es decir, hago planes para hacer mi exposición. La próxima exposición es en abril, en agosto tengo una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ya más allá de eso, no me anima a hacer planes. Pero la vida se ha extendido mucho, por suerte y bien, ¿no? Sin duda, sin duda. Supongamos que no hubiera decidido ser cremado y que su cuerpo está descansando en una cripta, en una bóveda, qué sé yo, o en otra parte, pero sin haber sido convertido en cenizas. Y si hubiera podido decidir en vida qué tipo de epitafio querría para usted, ¿cuál habría sido ese epitafio? ¿Cuál sería? Es una autobiografía aún más chica, ¿no? Más breve. Es un ejercicio de vanidad, sin duda. Nunca he pensado, pero hay epitafios que me encantan. Hay un epitafio que Breton casualmente encontró en un cementerio en el interior de Francia, que simplemente decía, sans Dieu ni maître, sin Dios ni maestro. Y hay otro epitafio que me gusta mucho, que Byron dice, solamente el nombre, tan ilustre o tan oscuro como el nombre, ¿no? Pero no, yo quiero el mar. Está bien, que sea dentro de mucho tiempo, además. Maestro, yo suelo preguntar a esta altura de la entrevista, ya estamos terminando, si algo de lo que le pregunto a mi entrevistado, si algo de lo que le pregunté estuvo de más, si algo de lo que no le pregunté querría comentar, siente que algo que no hayamos dicho deberíamos decirlo y compartirlo con el público. La verdad es que ha sido tan interesante la conversación que no se me ocurre que podríamos añadir. Seguramente hay un montón de cosas importantes que no hemos tocado, pero... Usted formó parte de un movimiento libertario, ¿cómo se llama? ¿Un movimiento libertad? Movimiento Libertad. ¿Qué era eso? La candidatura en Mario Vargas Llosa. Y siempre digo, Mario seguramente es mi mejor amigo, pero yo nunca participaba en política en mi vida. Participé en política, pero no por amigo de Mario, sino porque quise soñar ese sueño que tenía Mario, que era cambiar este país, es decir, y que cesara esa frustración en que hemos vivido políticamente siempre. Y sin duda, si este país ha progresado, en el fondo se debe a la campaña de Mario. Mario desprestigió esa idea de que las nacionalizaciones eran lo que era bueno para los países. En el Perú, Fujimori, cuando llegó al poder, era un populista. Él cambió, la campaña Mario lo hizo cambiar. Cuando llegó, se había vuelto una persona partidaria del mercado libre y de la libertad económica, ¿no? O sea que ese sueño pero ese sueño no era solamente económico, sino era un sueño que incluía la cultura, la educación sobre todo. Yo no creo que nosotros podamos realmente salir adelante sin educación y sin cultura. Cualquier país del mundo. No hay manera. Es decir, pensar que si usted vuelve rica la gente va a mejorar, ¿no? Lo que mejora es adentro. ¿No? ¿Tiene alguna definición para el arte? Bueno, una vez hice una definición para la pintura, dándole vueltas así por jugar, ¿no? Y llegué a esta definición que es encuentro sagrado encuentro sagrado del encuentro visible de lo sagrado con la materia. Pero después decía, eso en realidad no es solamente la definición de la pintura, es la definición de la mujer amada, el encuentro visible de lo sagrado con la materia, ¿no es cierto? Esa mezcla de lo imponderable con lo que uno puede tocar. Pero en el fondo uno sabe que es inexpresable, ¿no es cierto?
Decíslo, intentemos entonces otra manera de terminar el programa. En lugar de hacerle yo ninguna pregunta, le doy el micrófono, usted mira la cámara y dice lo que se le ocurra sobre lo que se le ocurra. El micrófono, la cámara. Bueno, ¿qué podría decir? Ahí tengo tantas cosas que decir. Y seguramente para mí lo más importante es que cada uno de nosotros se realice como ser humano. Y siempre pienso en esa frase de Malraux que dice: quizá uno de los sentidos de la palabra arte es darle a los hombres conciencia de la grandeza que hay en ellos mismos, pero que ignoran. Cuando uno escucha la novena sinfonía de Beethoven o ve un cuadro de Tiziano o ve una obra de arte primitivo, se da cuenta que dentro de nosotros tenemos unas cosas que no sospechábamos y que el arte nos permite disfrutarlas, ¿no? Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Espero que hayan disfrutado de los trabajos de este excelente artista peruano, así como de sus opiniones claras y concisas, que tiene una obra que lo caracteriza muy particularmente. Creo que valía la pena volver a ver esta entrevista realizada en 2009. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Rubén de la Colina. Espacio Cultural Fraternitas. Moreno 1056. Teléfono 424-1443.
arte, talleres, libros, conciertos. Grupo OSDE. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfonos 152 524 345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438 5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426 2201.